Había una vez un niño curioso llamado Tomás que vivía en un bello pueblo lleno de montañas y ríos. Tomás tenía un gran deseo de entender el mundo que lo rodeaba. Le gustaba hacer preguntas, observar el cielo y leer libros sobre la naturaleza. Un día, mientras estaba en el jardín de su casa, notó que el cielo se estaba cubriendo de nubes grises y oscuras. ¿Por qué llueve?, se preguntó a sí mismo. Tomás había oído a menudo a los adultos hablar del ciclo del agua, pero él quería entenderlo por sí mismo. Decidió salir a la aventura y preguntar a la persona más sabia que conocía, el señor Pedro, el amable bibliotecario del pueblo, quien siempre tenía respuestas para todo. Tomás fue rápidamente a la biblioteca y, al llegar, el señor Pedro le sonrió amablemente. «Señor Pedro, ¿puede explicarme cómo se forma la lluvia?», preguntó Tomás con ojos brillantes. El señor Pedro respondió con voz cálida: «Claro que sí, Tomás. La lluvia es parte de un ciclo maravilloso que mantiene viva a la tierra. Se llama el ciclo del agua. Todo comienza con el calor del sol», le explicó mientras señalaba el exterior. Los rayos del sol calientan los mares, los ríos y los lagos, haciendo que el agua se evapore en el aire, convirtiéndose en vapor. Tomás imaginó el agua subiendo, como si fueran pequeños globos. Ese vapor, continuó el señor Pedro, se eleva y al llegar a los lugares más altos, donde hace más frío, se transforma en pequeñas gotas de agua. Estas gotas se juntan y forman nubes. En cuanto hay demasiadas gotas, las nubes se vuelven pesadas y las gotas caen al suelo en forma de lluvia. Tomás estaba fascinado. Ahora entendía que el agua nunca desaparecía, simplemente cambiaba de lugar y de forma. El agua de la lluvia puede volver a los ríos y mares o ser absorbida por las plantas y la tierra, añadió el señor Pedro. Y así, el ciclo vuelve a comenzar. Con una sonrisa, Tomás agradeció al señor Pedro por la explicación. Comprendió que la próxima vez que viera nubes oscuras en el cielo, sabría que el ciclo del agua seguía su curso, brindando vida a todo el mundo. Tomás regresó a casa con el corazón lleno de admiración por la naturaleza y la cabeza llena de nuevas ideas y preguntas sobre otros fenómenos que quería explorar. Y así, continuó su búsqueda, siempre con un ojo en el cielo y una pregunta en los labios, listo para desvelar los misterios del mundo que él tanto amaba. Hola amiguitos. ¿Les está gustando el vídeo? Espero que sí. No olviden suscribirse al canal y dejar un like si les ha gustado. También me encantaría saber qué historias les gustaría ver en el canal, así que dejen sus comentarios. Hasta la próxima aventura.